hay mucho pecado, mucha maldad, muchas cosas malas, mucha tragedia. Y en ese camino, los judíos comienzan a desarrollar su propia Torah, que llaman la Torah oral, que se remonta hasta Moisés. El problema es que no existe ninguna evidencia real de eso. En todo el Tanaj, en ningún lugar se menciona una Torah oral. De hecho, acabas en una burbuja rabínica. Y como Ricardo me estaba diciendo antes, esto también es un problema que enfrentan los no judíos cuando quieren aprender más sobre el judaísmo. Se les dice que deben de seguir las leyes noajidas por todo el mundo, en gran medida, a través de las enseñanzas de Jesús, de quien sé que Ricardo habla. Jesús, Yeshua, fue un judío en Israel que de hecho fue un vehículo para que la Torah y la Biblia se difundieran por el mundo. Así que, judaísmo. Cualquier problema que encuentres en el judaísmo es resultado de leyes hechas por hombres, de ideas hechas por hombres que no están escritas en la Torah. Están escritas en el Talmud, en la Mishnah, en el Midrash, en el Zohar, en la Kabbalah, en el misticismo, en todos esos libros externos que no forman parte de la Torah. Y ahí es donde vas. Pero cuando empecé a hablar públicamente de todo esto en internet, ahí fue cuando las cosas realmente se volvieron problemáticas. He cuestionado la autoridad. Como tú dijiste, cuestionar la autoridad cuando la autoridad está haciendo lo incorrecto es importante para llamar la atención a lo que la Torah realmente dice. De hecho, yo sí guardaba el Shabbat como se hace tradicionalmente. Es cuando llega el viernes, cuando cae la tarde, y ahí yo comenzaba el Shabbat. La verdad fue muy rápido mi cambio de postura, porque yo no tengo miedo de cambiar de opinión cuando me muestran evidencias. Así que cuando veo evidencia, hay varios canales en habla hispana que dicen que estoy loco, que cómo yo voy a saber más que los rabinos, cómo me atrevo a cuestionarlos. El asunto es este. ¿Cómo llegaste tú a la conclusión? Porque tú también hacías el Shabbat, ¿cierto? Al amanecer. ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que el día bíblico en realidad comienza al amanecer y no al anochecer? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Bueno, como siempre digo, mis hermanos, este canal no representa ninguna denominación religiosa y por supuesto aquí creemos que Yeshua es el Mesías de Israel. Estudiamos el texto hebreo de la Biblia hebrea, por supuesto, estudiamos el texto griego, exponemos temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial. Se llama Israel Horowitz. A mí me gusta invitar judíos que sean amables, ya sea que, bueno, algunos no creen en Jesús como el Mesías de Israel. Y pues bueno, en esta ocasión invité a este joven que se llama Israel Horowitz. Él es un judío. Él fue criado, como nos va a comentar más adelante, en una cuna ultra ortodoxa y bueno, con el paso del tiempo se dio cuenta que estaba siguiendo una religión, de hecho una religión con pensamientos muy sectarios y básicamente, bueno, dejó de seguir las tradiciones de los rabinos para seguir la Torah escrita. Así es que bueno, mis hermanos, este video es muy interesante porque la intención principal por la cual lo contacté para que viniera al canal es para que habláramos sobre este famoso tema en internet del Shabbat al amanecer o de los días bíblicos. ¿Cuándo comienzan realmente los días bíblicos? Así es que bueno, lo contacté, muy amable, me respondió y lo invité para que habláramos sobre el tema, ya que él es judío y él también observa el Shabbat desde el amanecer. Pero estuvo muy interesante porque charlando con él, bueno, descubrí que tenemos muchísimas cosas en común. Vamos a hablar sobre su experiencia cuando salió del judaísmo ultraortodoxo. Nos va a contar también su percepción sobre Jesús, qué es lo que él piensa sobre Yeshua, sobre Yahushua. Ya saben, aquí se respeta sus pronunciaciones. También nos va a platicar sobre el Talmud, sobre la Mishnah, las tradiciones orales. Y bueno, temas que yo pienso que nos competen a todos y que es muy necesario que se hagan este tipo de charlas. Porque más allá de si alguien piensa de una manera o de otra, es bueno poder compartir ideas, aunque tengamos en algunas cosas pensamientos diferentes. Quiero dejar claro, obviamente que yo tengo otro entendimiento del mundo espiritual debido a que yo sí creo en Jesús como el Mesías. Sin embargo, tengo muchísimo en común con este joven que la verdad fue muy amable, un joven que, bueno, espero en el Creador, ¿verdad? Esto obviamente es lo que esperamos los que creemos en Jesús. Esperemos que un día al menos cuestione
cuestione si Yeshua es el Mesías. Pero bueno, este no es el tema de este video. Nos va a contar su testimonio, nos va a contar cosas muy interesantes y consejos muy importantes que sí hay que tomar, hermanos. Así es que bueno, mis hermanos, para no hacerlo más largo, los dejo con la entrevista que tuvimos, con la charla que tuvimos con Israel Horowitz, y por supuesto está en inglés, pero bueno, hice lo posible por doblarlo al español. La verdad sí lo hice lo más fidedigno posible, y bueno, hermanos, espero que sea de edificación para todos ustedes. Así es que sin más, vamos a ver esta charla que tuvimos. Bueno, Israel, ¿cómo estás? Espero que todo esté excelente. Y bueno, gracias por venir al canal, gracias por tu amabilidad. Y me gustaría que te presentaras tú mismo a la audiencia, así que la gente puede conocerte, Israel. Claro que sí, gracias por invitarme. De hecho, lo aprecio mucho. Gracias por invitarme. Quiero decirle a tu audiencia por un momento quién soy. Soy judío, fui criado como judío, de hecho, como ultra ortodoxo, que es, ya sabes, estos tipos con los grandes sombreros negros, las barbas largas y rizos laterales que se llaman pillot. Y bueno, hay muchas cosas buenas en esa comunidad. Son personas muy devotas a Dios, viven sus vidas hablando de Dios, hacen muchos rezos, cumplen muchas leyes que están en la Torá, que son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, conforme fui creciendo, comencé a darme cuenta de que la observancia que se practicaba dentro de la comunidad judía realmente no estaba en alineación, no estaba conectada con la Torá, con lo que realmente dice la Torá. Y noté algo muy claro. Cuando veía todos los problemas dentro del judaísmo, todos estos problemas venían de lo que se conoce como el Talmud. El Talmud son libros que fueron escritos por rabinos y que han sido escritos 1500, 2000, incluso 3000 años después de que siquiera existiera Moisés. Así que Moisés aparece en escena, escribe la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. No importa qué Biblia tengan, la abren y está desde el inicio. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si lees esos 5 libros, obtendrás una comprensión clara de quién es Dios. Dios es Yahweh, Dios es el Padre, nos va enseñando sus leyes y nos dice que debemos estar atentos. Él hace un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Él nos dice claramente, estos son mis mandamientos, esto es lo que deben de seguir, no añadan ni quiten nada a mis mandamientos. Pero de alguna manera, conforme pasan los años, transcurren un par de miles de años, hay mucho pecado, mucha maldad, muchas cosas malas, mucha tragedia. Y en ese camino, los judíos comienzan a desarrollar su propia Torah, que llaman la Torah oral. Y lo que ellos afirman es que existe una transmisión oral de boca en boca que se remonta hasta Moisés. El problema es que no existe ninguna evidencia real de eso. En todo el Tanaj, en ningún lugar se menciona una Torah oral. De hecho, la Torah siempre está escrita. Se nos dice en la misma Torah, sigan todo lo que está escrito en este libro. Eso significa que está escrita, que no es oral, y que está en este libro, no en ningún otro. Eso está muy claro para cualquiera que lea la Torah por sí mismo. Sin embargo, las personas que solo escuchan las declaraciones de los rabinos y que supuestamente ellos son los dueños de las leyes o que ellos saben cómo interpretar las leyes, ellos te dicen cómo debes de hacer las cosas, así es como acabas en una burbuja rabínica. Y como Ricardo me estaba diciendo antes, esto también es un problema que enfrentan los no judíos cuando quieren aprender más sobre el judaísmo. Se les dice que deben de seguir las leyes noágidas. Las leyes noágidas llevan el nombre de Noé, porque Noé vivió antes que Abraham, y Noé no era judío, aunque estrictamente hablando, Abraham tampoco lo era. Pero Noé no formaba parte, digamos, del pacto de Abraham. Aún así, era un hombre justo con quien Dios hizo un pacto. Y ellos afirman que solo existen 7 leyes que Dios le dio a Noé y que es todo lo que tienen que hacer los no judíos. Primero que nada, eso no es verdad. En segundo lugar, en ningún lugar en la Torah dice que los no judíos deben de seguir solamente lo que dice Noé. Los no judíos también reciben Torah. La Torah ha sido difundida por todo el mundo en gran medida
a través de las enseñanzas de Jesús, de quien sé que Ricardo habla. Jesús, Yeshua, fue un judío en Israel que de hecho fue un vehículo para que la Torá y la Biblia se difundieran por el mundo. Así que ahora la Torá es de hecho conocida en todo el mundo. Incluso los padres fundadores de Estados Unidos de América dijeron que los 5 libros de Moisés, la Torá, son suficientes para gobernar una sociedad, para que una sociedad sea gobernada por la verdad y por las leyes de Dios. Por eso la Torá es tan importante, porque nos da instrucción. En ninguna otra parte de la Biblia se encuentran instrucciones, solo en la Torá, ¿verdad? La Torá contiene leyes, pero también fundamentos morales, como por ejemplo los 10 mandamientos. Cuando Dios habla a toda una nación, la única vez en la historia en que Dios habla así a una nación, Él nos dice, quiero que sean buenas personas, que sean morales, que estén unidos con Dios, que actúen con justicia, que vivan en paz. Y esto es lo que el Creador quiere de nosotros. Pero por eso yo creo que la Torá es la fuente de todo lo bueno y que todo lo malo que ocurre en el mundo es producto del hombre. Y eso también incluye el judaísmo. Cualquier problema que encuentres en el judaísmo es resultado de leyes hechas por hombres, de ideas hechas por hombres que no están escritas en la Torá. Están escritas en el Talmud, en la Mishnah, en el Midrash, en el Zohar, en la Kabbalah, en el misticismo, en todos esos libros externos que no forman parte de la Torá. Y ahí es donde vas a encontrar los problemas del judaísmo. Y eso también, de hecho, es la causa de mucho antisemitismo, porque la gente ve declaraciones del Talmud o declaraciones de los rabinos y dicen, bueno, ¿en qué creen estos judíos? Y yo te diré, los judíos no deben de creer en los rabinos, los judíos deben de creer en Dios. Cuando lees la Torá, Dios está creando una estructura que establece igualdad para todas las personas bajo la ley. Hay una sola instrucción para el israelita, para el nativo o también para el huésped, para el forastero huésped, el converso, para que se entienda, que vive entre Israel. Todos deben de ser tratados por igual, porque Dios es moral y justicia. Y a través de eso podemos alcanzar redención, porque sé que todos queremos redención y todos queremos salvación. Y Dios dice, síganme a mí, mejórense a ustedes mismos y siendo buenas personas, las personas que yo quiero que sean, así es como alcanzarán salvación. Entonces, no existe ninguna evidencia en la Torá escrita de que existe la Torá oral, ¿cierto? ¿Alguna evidencia en los 5 libros de Moisés? No, definitivamente no. Eso es básicamente lo que estaba diciendo dentro de los 5 libros de Moisés, dentro de todo el Antiguo Testamento. En ninguna parte se nos dice que existe una Torá oral secreta que debemos de seguir ni nada por el estilo. Esto no aparece hasta 1500 o 2000 años después de que Moisés siquiera existiera. Y en esencia, cuando lees lo que llaman la Torá oral, lo que encuentras es simplemente un montón de debates entre rabinos. Es como si tú y yo nos ponemos a debatir o a tener conversaciones y dijera, oh, el Shabbat comienza por la noche, y tú, no, el Shabbat por la mañana. Y entonces estamos argumentando y luego alguien lo escribe y bueno, eso es el Talmud. El Talmud son rabinos opinando, discutiendo, debatiendo sobre la Torá. Nada más que eso. Y aún así, ellos afirman que se trata de una tradición secreta que viene de Moisés desde el Sinaí. Pero recordemos que hay muchas afirmaciones profundamente perturbadoras en el Talmud. Por ejemplo, declaraciones como la de Rabbi Akiva, quien fue un gran rabino de la época de la Mishnah y del Talmud, que supuestamente era más grande que Moisés. Incluso dicen los rabinos que Dios transportó a Moisés al tiempo de Rabbi Akiva y que Moisés lo vio y dijo, wow, él es mayor que yo. Eso es una locura. Obviamente estos rabinos son muy inferiores a Moisés. Ni siquiera hablan desde un lugar de profecía, simplemente están debatiendo sus opiniones personales y de alguna manera esas opiniones se vuelven leyes. En el Talmud se dice que la opinión de cada rabino es la palabra del Dios viviente, así que incluso cuando los rabinos están en desacuerdo entre sí, sus opiniones subjetivas y personales, sus debates, de alguna manera se equiparan a la palabra del Dios viviente. Pues bien, si tienes ese punto de vista, entonces vas a tomar todo lo que dicen como absoluta seriedad y verdad. Te vas a inclinar ante ellos, los vas a venerar.
y en realidad hasta adorarlos cuando deberías estar adorando a Dios. Por eso Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5 se dice que si un profeta viene y te dice, vas a añadir o a quitar a mis mandamientos y adoremos a otro Dios, no debes escucharlo. Tu objetivo es escuchar los mandamientos que Dios te dio sin añadir ni quitar y seguir lo que Dios te manda hacer. Sus mandamientos son los que debes escuchar. A Él debes escuchar y temer. No escuches a los seres humanos. La Torah oral no es más que autoridad de unos seres humanos, colocada al mismo nivel que Dios. Y eso es perturbador. Cuando dejaste de ser ortodoxo, ¿fue un proceso gradual o hubo un punto de quiebre? Algo que te hizo pensar, hey, tal vez no estoy en el camino correcto. ¿Fue algo gradual o hubo un punto de quiebre? Muy buena pregunta. Fue gradual, de hecho. Tengo que decir que fue gradual. Pero curiosamente, el punto de quiebre fue para mí este. Primero tuve que rechazar la religión por completo antes de poder regresar a la Torah. Porque la forma en que a mí me enseñaron la Torah estaba tan ligada a la Torah oral que yo ni siquiera conocía la diferencia entre la Torah escrita y la Torah oral. Para mí todo era una sola masa enorme llamada religión, y todo eso me parecía un terrible sinsentido. Había muchas clases, muchas conferencias en internet que hablaban de cómo la religión es mentira, de cómo la religión manipula, es falsa. Y bueno, yo básicamente estaba rechazando la religión por completo. Estaba decepcionado. Hasta que, después de rechazar toda la religión, me di cuenta de algo. Bueno, ahora no tengo nada. Ahora no tengo a Dios, no tengo claridad, no tengo entendimiento. O sea, claro, puedo usar mi mente, pero... Entonces comencé a leer la Torah otra vez, pero esta vez la empecé desde el principio y sin comentarios. La leí sin comentarios y hubo una gran diferencia porque cuando la lees en los círculos judíos, tienes que leerla con todos los comentarios. Puedes comprar una Torah que tiene esta pequeña cantidad de texto bíblico y alrededor tienes 2 páginas completas de comentarios. 2 páginas de comentarios más. Así que nunca puedes leer realmente lo que dice el libro, lo que dice la Torah, porque en cada palabra tienes que ir a leer 10 comentarios distintos de diferentes rabinos. Así que esta vez leí la Torah sin comentarios y me habló de una manera totalmente diferente. Antes que nada, yo ya era más adulto, pero además, ni siquiera la estaba leyendo porque creyera en ella. La estaba leyendo simplemente para ver qué es lo que dice por sí misma. Y me quedé impactado porque me habló de una forma tan real y tan verdadera. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la vida. Y me confirmó que Dios es real, que Dios es uno, un Dios verdadero, que la moralidad es real, que existen principios claros que debemos seguir si queremos ser justos. El problema del mundo moderno es que la gente no cree en Dios, no cree en la verdad, no creen que existe una verdad objetiva. Todo se traduce a opiniones subjetivas. Es un mundo como el Talmud, ¿no? Es mi opinión, es tu opinión, puras opiniones. Todas las opiniones son válidas. Puedes decir lo que sea, todo es correcto, nada está mal. La Torah pone fin a ese debate. Dice Dios, mira, existe un conocimiento por encima de ti. Existe una autoridad mayor que tú. Existe una conciencia más grande que tú. Y Dios mismo se comunicó con nosotros a través de esta historia tan poderosa que no existe en ningún otro lugar del mundo. No hay nadie más que haga estas afirmaciones de que Dios haya tomado un pueblo. Y bueno, como dice Deuteronomio capítulo 4, Dios dice, quiero que preguntes ahora, desde el principio de los días, desde que Dios creó al hombre sobre la tierra, ¿ha ocurrido algo como esto? ¿Se ha escuchado algo semejante? ¿Ha venido algún Dios y ha tomado a un pueblo y lo ha sacado de la esclavitud y lo ha llevado a la libertad y le ha dado estos mandamientos perfectos para que vivan en justicia? Nunca ha sucedido. Esto es muy poderoso. Algo para lo cual los ateos modernos no tienen ningún paralelo. No pueden decir, oh, Dios vino a nosotros e hizo esto. No. Ellos simplemente se basan en sus propias opiniones subjetivas basadas en su propia investigación. Pero eso no es verdad. Son solo opiniones personales, subjetivas. Así que, en general,
Creo que la humanidad tiene un problema con adorar a las personas. Adoramos a personas en vez de a Dios. Cuando entendemos que las personas no deciden qué es verdad, que las personas no nos dicen qué está bien y qué está mal, que es Dios que lo hace, entonces empezamos a darnos cuenta de que necesitamos buscar una autoridad superior, una conciencia elevada, y no que venga de los hombres. Esto es verdad porque incluso en mi canal la gente me conoce y siempre les digo, hey, deben de cuestionarme a mí también. Cuando yo por algo enseño algo, les digo, hey, hagan su propia investigación. Pueden pensar por ustedes mismos. Por supuesto, no enseñamos cosas inmorales ni nada por el estilo. Claro que enseñamos a guardar los mandamientos, observar los mandamientos. Claro que sí. Creemos en Yeshua, esa es la diferencia. Pero también enseñamos a la gente a ser fieles a los mandamientos de Dios. Y por supuesto, y siempre a la Torah escrita. Yo quería preguntarte esto. ¿Cómo reaccionó la gente a tu alrededor cuando empezaste a cuestionar las cosas? O cuando dijiste, hey, no quiero ser más ultraortodoxo. ¿Qué dijo tu familia? ¿O qué dijeron tus amigos? No sé, el lugar en donde tú estudiabas, tus rabinos. Sí, claro que sí. Primero que todo quiero retomar lo que dijiste al inicio. Tienes razón. Tu objetivo, o el objetivo como maestro, como líder, no es decirle a la gente, créanme porque yo lo digo, ni pedir una fe ciega en ti. El único que merece fe ciega es Dios. Si tienes algo que enseñar, tienes que poder demostrarlo con pruebas, con lógica y con claridad. Y la gente debe tener el permiso de cuestionarte. Yo hice exactamente lo mismo a cualquiera con quien estudio. Le digo, hey, yo no te voy a decir lo que yo digo, te voy a decir lo que dice la Torah. Y no te voy a decir que me creas, te voy a señalar las fuentes para que tú mismo te vuelvas un conocedor. Ese es el objetivo aquí, poner ese conocimiento en manos de todos, que la gente lo haga por sí misma. Ahora, para responder tu otra pregunta sobre la reacción de la comunidad judía a mis decisiones, la realidad es que, como ellos se preocupan tanto por la autoridad y quieren conservarla, no toleran a quienes cuestionan esa autoridad. En el momento en que me di cuenta de que no quería seguir en la escuela rabínica, una escuela donde estás solo con hombres todo el día, comes ahí todo el día, duermes ahí, te levantas muy temprano, te acuestas muy tarde y lees Talmud todo el día. Pensé, no sé, esto parece el infierno. Pues imagínate leyendo Talmud todo el día con un montón de hombres. Yo decía, hey, no hay mujeres, necesito trabajar, necesito hacer mi vida. ¿Qué está pasando aquí? Gracias a Dios dejé la yeshiva. Pero no puedes quedarte en una yeshiva, que es una escuela rabínica. Si tienes las ideas que yo tengo, imposible. Desde ese momento empecé a ser distanciado de la comunidad, porque cuando sales de la yeshiva, ya hay algo mal contigo, entre comillas. ¿Por qué dejaste la yeshiva?, te preguntan. Yo seguía cuestionando estas cosas, teniendo estas conversaciones, y todavía era aceptado en la comunidad judía hasta cierto punto. Pero cuando empecé a hablar públicamente de todo esto en Internet, ahí fue cuando las cosas realmente se volvieron problemáticas. Porque ahora decían, esto ya lo estás haciendo público. Así que irónicamente no les importa si lo dices en privado, pero cuando la gente lo sabe, ahí sí es un problema. Para mí, es así. Si esto es lo que creo, lo diré en un cuarto oscuro o en un escenario frente a 1000 personas, no me importa. Si esta es la verdad, tiene que decirse. Pero probablemente la gota que derramó el vaso fue mi decisión de casarme con una mujer que no es judía. Mi esposa no nació judía, es armenia, fue criada como cristiana, pero es una mujer maravillosa. Así que vio la luz de la Torah. Ella creía en Dios, creía en la Biblia, pero realmente no sabía lo que decía. Cuando empecé a leerla y a decirle, mira, lee lo que dice la Torah, observemos el Shabbat, la Torah dice que hagamos memoriales de festividades, que no comas ciertos animales que no son buenos, que debes de vivir de ciertas maneras morales, debes de ser justo, tener familia, ser fiel a tu esposo. De repente todo empezó a tener sentido para ella. Ella es totalmente observante de la Torah, sin embargo, no se convirtió a través de los rabinos.
Y si no te conviertes a través de los rabinos, eres considerado un goy, un gentil, alguien de otras naciones, un no judío. Y un no judío es, por definición, para los rabinos una mala persona. Y no es bienvenido como parte del pueblo. Así que si un judío decide casarse con una no judía, es como, está bien, terminamos contigo. Ya cruzaste la línea. Así que esa ha sido mi experiencia. Y para mí esto es muy triste porque lo único que he hecho han sido cosas buenas. He cuestionado la autoridad, como tú dijiste. Cuestionar la autoridad cuando la autoridad está haciendo lo incorrecto. Es importante para llamar la atención a lo que la Torá realmente dice. Yo sigo la Torá, sigo todos los mandamientos sin añadir nada ni quitar nada. Mi esposa y yo estamos casados en santidad. Estamos esperando, queremos un hijo, gracias a Dios. Queremos tener más hijos. Queremos vivir una vida justa. Queremos seguir los mandamientos, hacer lo correcto. Y aún así la comunidad judía dice que eso está mal de alguna manera. Entonces, ¿ves el problema? Sí. ¿Cómo puede ser esto malo? ¿Cómo puede estar mal? Así es. No, esto es increíble. Es exactamente lo que le digo a la audiencia, a la comunidad. Porque en el mundo hispano, en español, aquí en Hispanoamérica, existe una idea de que cualquier cosa que diga un rabino no se puede cuestionar. Básicamente es algo irrefutable. Quiero decir, supuestamente son expertos en la Torá, realmente conocen la Torá. Pero a ver, yo soy muy ignorante, soy solo un estudiante. Pero sé cómo leer y también sé cómo pensar. Así que, bueno, yo entro a páginas como Sefaria o Chabad.com y yo empiezo a leer el Talmud, a leer Mishnah y a leer literatura judía. Leo. Y claro, leo porque tienes que leer muchas cosas para entender todo el contexto. Por ejemplo, el judaísmo de primer siglo, etcétera, etcétera. Pero cuando leo lo que dicen algunos rabinos, es impresionante. A veces incluso te dan ganas de decir, hey, ¿es esto real? Porque se supone que son personas muy inteligentes, muy sabias, pero tú lees y dices, eso no es muy inteligente, no es muy sabio. De hecho, esto va en contra de la Torah escrita. Y claro, también yo había escuchado esto sobre Rabbi Akiva, lo que comentaste. También he escuchado, tal vez no es verdad, pero que hay algunos rabinos que dicen que hubo rabinos que tuvieron debates con Dios y que ganaron los debates. Y uno se queda como, ¿cómo es esto posible? Sé que no son historias reales en sí, pero esa forma de pensar va en contra de los principios morales de Dios, de los principios del Dios Todopoderoso. Él sabe todo. Como un simple ser humano, ¿cómo tú le piensas ganar a Dios? No es posible. Así que este tipo de cosas con el tiempo me han hecho, ¿sabes?, reflexionar sobre las cosas. Así que yo leo por mí mismo y no estoy de acuerdo con todo eso. Pero yo no sé por qué, por ejemplo, en países como México o en general en Hispanoamérica, la gente tiene estas ideas que no sé si se las meten en las iglesias, los pastores, no sé. Le dirán a las personas, hey, no puedes cuestionar a los judíos. Ellos son expertos. No puedes cuestionarlos. Y yo pienso, claro que sí. Puedes cuestionar a un musulmán, un cristiano, un judío, un ateo. Puedes cuestionar todo. No pasa nada. Y claro, hay que cuestionar teniendo un pensamiento lógico, un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico, obviamente. Así que esto puedo decir. Estoy de acuerdo, claro. Yo creo que es el producto de una inteligencia humana muy limitada. Cuando la gente dice, voy a seguir ciegamente la autoridad, haga lo que haga, diga lo que diga. Lo vimos, por ejemplo,
Cuando el gobierno en el 2020 dijo, muy bien, pónganse todos tapabocas, enciérrense en sus casas, pónganse esa inyección que ni siquiera detiene nada, no detiene ningún virus, aunque supuestamente tengas el virus. ¿Y por qué habría que hacerlo? Porque lo dijeron los expertos. Así que este término, los expertos, en realidad no significa nada. Muchas veces, o más bien siempre, tienes que justificar tu respuesta con experiencia, con lógica, con claridad, y tienes que probar las cosas. El simple hecho de decir, tengo un título o pertenezco a una institución, o decir que eres experto, eso no te convierte en un experto. Por eso dejé esas instituciones, porque me di cuenta de que si me quedaba en ellas, me iba a convertir en un experto en fraude. Y eso no me hace experto o grande en absoluto. La realidad es que la gente está esperando sus certificados, está esperando la aprobación de las instituciones a las que pertenecen, para que entonces todos los demás los escuchen ciegamente. Esto pasa en los sistemas médicos, en los sistemas religiosos, en la política. La gente sigue líderes sin cuestionarlos y los líderes se aprovechan de eso. Ahora bien, la realidad es esta, la gente malvada se aprovecha de la gente ingenua, de la gente estúpida. Y al final ambos terminas mal, porque cada persona tiene que arreglar sus cuentas con Dios por sí misma. Cada persona tiene que llegar a su propio entendimiento de la verdad. Y como dijiste, si lees los escritos de los llamados expertos con una mente crítica, te das cuenta de que es una locura. Porque estas personas se llaman a sí mismos expertos. Mira lo que pasa hoy. Los expertos médicos dicen que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres ser hombres. Los expertos en psicología dicen que niños pequeños que creen que su cuerpo está en un cuerpo equivocado, hay que alentarlos a someterlos a tratamientos que destruyen su vida para siempre. Y eso dicen los supuestos expertos. Las personas en posiciones de poder y autoridad. Y mira, acabamos de enterarnos lo que pasó con la lista de este señor Epstein. Personas en posiciones de poder que resultaron ser gente corrupta. Humanos malvados engañan a sus esposas, hacen cosas horribles, destruyen la humanidad, abusando su poder, tirando el dinero como si no valiera nada, mientras hay personas que no saben cómo van a comprar el próximo pan. Estas personas tiran billones de dólares como si fuera un chiste. Este es el mundo que vivimos, es la corrupción. Entonces, ¿expertos? ¿En serio? ¿Líderes? ¿Tenemos que seguirlos? Claro que no. Por ejemplo, tú puedes abrir el Talmud, puedes abrir la Mishnah y puedes ver el bajo nivel de muchas de las conversaciones que tienen. Puedes ver el sinsentido de lo que están diciendo. Y luego te dicen, oh, tienes que escucharlo porque lo dicen los expertos. Ni siquiera han podido demostrar sus argumentos. Y yo sé por qué hacen eso. Ellos solo apelan a la autoridad, porque si dijeran, escúchanos porque estamos diciendo la verdad, no podrían decirlo porque no están diciendo la verdad. Así que tienen que decir, somos los expertos, somos la autoridad, porque si dijeran, síganos por la verdad, nadie los seguiría. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Como seres humanos, cada individuo necesita asumir responsabilidad por su propia educación. La Torá deja claro eso. Dice en Deuteronomio 6, versos 4 al 9, que debes saber que Dios es un todopoderoso, que debes de hablar sus palabras y sus enseñanzas todo el día, todos los días, cuando te sientes en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y que se lo enseñes a tus generaciones, a tus hijos. Y ese es el punto enorme de independencia frente a las instituciones. Si tú mismo tienes el conocimiento suficiente para enseñarlo a tus hijos, no necesitas entregar tus hijos al sistema escolar ni a gobiernos para que lo eduquen. Puedes hacerlo tú mismo, transmitirles ese conocimiento a tus hijos. Es el tema de la Torá. Enséñalo a tus hijos. Dios dice, yo conozco a Abraham porque él va a enseñar el camino de Adonai a sus hijos. Y después del éxodo de Egipto, Dios dice, enseña esto a tus hijos. Es muy importante. Este traspaso de padres a hijos mantiene la estructura de poder en el hogar, con los individuos y las familias, en lugar de entregarlo a los gobiernos o instituciones que en realidad casi siempre terminan haciendo cosas malas con ese poder. Eso es increíble, hermano. Claro que sí, porque yo creo exactamente lo mismo. Siempre le digo a la gente, hey, tienes que cuestionar las cosas, por favor. Lo vimos en el 2020. Es como que ellos dicen, sí, mira, soy el gobierno. Tienes que obedecerme. No me importa, no me importa. Yo necesito hacer mi propia investigación. Y pasa lo mismo en la religión. Es exactamente lo mismo. Y algunas personas, por decir este tipo de cosas, cuando hablo en contra de la idolatría a los rabinos, bueno, dicen que soy antisemita.
Pero es ridículo porque yo sigo a Jesús, a Yeshua, que él fue judío, sigo a los apóstoles, que eran hebreos, judíos, tengo familiares judíos, así que mira mi cara, mira tu cara, claro, ve. Claro que amo al pueblo judío, pero eso sí, no amo a los que son mentirosos, es decir, no sigo a los mentirosos. No me importa si son rabinos, si son el mismísimo Papa, si son católicos, lo que sea. Eso no importa, yo tengo que cuestionar, porque vamos, para eso Dios nos da inteligencia, nos da mente. Y por supuesto tenemos corazón, pero la mente está más cerca del cielo. El corazón está abajo de la mente. Es decir, nosotros por supuesto sentimos con el corazón, pero tenemos que razonar con la mente. Hablando de la tradición rabínica, entremos ahora en el tópico del Shabbat, en este tema tan controversial. Porque, bueno, yo ya tengo como 4 años que guardo así el Shabbat al amanecer. Pero bueno, antes yo no tenía un canal de YouTube. Mi canal tiene más o menos como unos 2 años que lo abrí. Y hace unos 2 o 3 meses, para cuando estamos haciendo este video, que hablé sobre cómo yo hago el Shabbat, porque yo recuerdo que hace unos 5 años o antes, de hecho, yo sí guardaba el Shabbat como se hace tradicionalmente. Es cuando llega el viernes, cuando cae la tarde, y ahí yo comenzaba el Shabbat. Pero yo recuerdo, tengo un amigo, un hermano, que me mandó información de unas personas que eran de Canadá, me parece. Y bueno, vi la información, después fui a corroborar a la Biblia, a la Escritura, y dije, claro, es clarísimo. Sí, ¿cómo no lo vi antes? La verdad fue muy rápido mi cambio de postura, porque yo no tengo miedo de cambiar de opinión cuando me muestran evidencias. Así que cuando veo evidencia, ok, lo acepto que estaba equivocado, no pasa nada. Seguimos adelante y empecé a guardar el Shabbat de esa manera. Pero aquí en Hispanoamérica hay varios canales en habla hispana que dicen que estoy loco, que cómo yo voy a saber más que los rabinos. ¿Cómo me atrevo a cuestionarlos si ellos saben tanto? Si ellos llevan este conocimiento que traen desde hace 4,000 años atrás, ¿cómo te atreves tú a decirles algo? Tú eres nada. Y yo les digo, hey, esperen un momento. Fíjese, hermano, en mi canal ya hemos hecho varios videos en donde hemos dado evidencias de la Torá, del texto hebreo. Hemos dado evidencias históricas y mucha evidencia de todo tipo. Incluso hemos dado evidencia de gente de Qumran, que algunos decían que no sigas la luna porque la luna pues lleva un desajuste anual, etcétera, etcétera. Estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo con el inglés que tengo, me disculpo. El asunto es este. ¿Cómo llegaste tú a la conclusión? Porque tú también así haces el Shabbat, ¿cierto? Al amanecer. ¿Cómo llegaste a esta conclusión de que el día bíblico en realidad comienza al amanecer y no al anochecer? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Sí, absolutamente. Antes que nada, como judío, uno de los momentos más románticos, por decir así, del judaísmo es la noche del viernes. Es cuando llega el Shabbat. Los judíos comienzan a darle la bienvenida a la reina del Shabbat, quien sea que sea esta reina, no sé, pero bueno, es un momento muy romántico para los judíos. Cantan, tienen unas cenas del viernes por la noche. Así que para mí había una conexión personal con el Shabbat del viernes por la noche, que me costó dejar. Y para mí era como, bueno, no es tan grave. Pero un día decidí confrontar realmente la verdad. Saber cuál es la verdad. Y saber cuál es la evidencia de que el día comienza en la noche. Porque eso es lo que afirman los rabinos, ¿cierto? La afirmación rabínica
es que si la Torah dice que se descansa en el séptimo día, significa que es la noche del viernes, porque el séptimo día comienza en el sexto día por la tarde. Y yo dije, bueno, ¿por qué alguien diría eso? Si yo te digo, ven a visitarme el domingo, no vas a venir el sábado por la noche, ¿verdad? Vas a venir el domingo. El domingo es el día. Los días comienzan con el sol, con la luz. Eso es exactamente lo que dice Génesis capítulo 1. Voy a leerte lo que realmente dice Génesis capítulo 1 y luego te diré lo que dicen los rabinos. Y ahí verán la desconexión. Y como gran parte del pensamiento rabínico toman las cosas fuera de contexto y luego sacan conclusiones basadas en eso, fuera del contexto. El versículo que utilizan fuera de contexto dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, claramente, la tarde viene antes que la mañana, así que el día comienza en la tarde y termina en la mañana. Y esa es su evidencia. Pero leamos lo que realmente dice la Torah. Génesis 1, verso 3 dice, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Verso 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entiendan esto, la definición de tarde es un periodo de transición entre el día y la noche. No puedes tener una tarde antes del día, porque si no, no es tarde. Eso sería simplemente oscuridad, ¿cierto? Así que, ¿qué había antes de que el día fuera creado? Había oscuridad, caos y nada, ¿verdad? Estaba todo oscuro. Esa oscuridad es noche, no es tarde. La tarde, por definición, significa que hay un oscurecimiento de luz para entrar en la noche. Ese es el periodo de transición entre el día y la noche. Así que, para que los rabinos digan que la tarde vino antes del día no tiene ningún sentido, porque la tarde, por definición, significa el final del día y el comienzo de la noche. Entonces, si lees en la estructura narrativa de la Torah está diciendo, Dios creó la luz, llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Luego hubo tarde, es decir, cuando el día terminó, llega la tarde. ¿Y qué hay entre la tarde y la mañana? La noche, ¿verdad? Entonces hubo tarde. Luego hubo noche, llega la mañana del día siguiente y el día anterior fue concluido, fue terminado. Así que un día terminó en la mañana del día 2, no en la tarde del día 1. Y eso es muy claro para cualquiera que lee la Torah y entienda que es una estructura narrativa. Porque primero hubo un día, luego hubo la tarde, es decir, el día terminó, luego hubo noche, luego hubo la mañana del día siguiente y el día anterior fue concluido. Eso es de hecho la forma correcta de leer esta historia. Ahora, hay un punto más. En Levítico capítulo 23, donde se habla de las fiestas, dice explícitamente que el Pesaj debe de comenzar el día 14 por la tarde. Y que Yom Kippur, el día de la expiación, debe comenzar el día 9 por la tarde, ¿verdad? Ahora bien, si esos días comenzaran en la tarde, si los días comienzan en la tarde, ¿por qué Dios tendría que especificar en esas fechas que comiencen en la tarde? Además, por cierto, no dice que comiencen el día 15. Dice el día 14, es muy claro. Dice que la tarde del día 14, no es 15. Aunque no es 15, Dios está diciendo que comencemos la fiesta el día 14 por la tarde y que comencemos Yom Kippur el 9 por la tarde. Sin embargo, el día 9 por la tarde no es el día 10, es el día 9 por la tarde, lo cual claramente nos dice que la tarde pertenece al día anterior. No pertenece al día siguiente. Y en estas dos fiestas Dios está diciendo explícitamente que vayamos de tarde a tarde. Pero si Dios no nos dice explícitamente que vayamos de tarde a tarde, por ejemplo, para el Shabbat o para otras fiestas, entonces realmente no hay una razón válida para ir de tarde a tarde. Claro, y eso tiene sentido, porque Él no dice de tarde a tarde, por ejemplo, para Sukkot, o para Shavuot, o para Yom Teruah. Así es, exactamente. Entonces, esto fue lo que realmente me convenció. Y mira,
Yo creo que el Shabbat es el séptimo día. Tiene que ser un periodo, yo lo hago 24 horas. Incluso alguien que guarda el Shabbat desde la noche del viernes hasta la noche del sábado, incluso aquel que lo guarda otro día, por ejemplo el domingo, ¿puedo decir que está quitando algún valor al Shabbat? Claro que no, estás descansando el séptimo día, estás pasando por un ciclo de 7 días, estás descansando por un periodo de 24 horas. Sin embargo, si vamos con un punto de vista estrictamente de la Torá, no tradiciones, no lo que dicen rabinos o otras personas, y por cierto, incluso el tema de la luna, aún si usas el calendario lunar, aún puedes comenzar el día en la mañana. Porque que en la noche veas la luna nueva, no significa que el día comience en la noche, simplemente marcaría que el día comienza el otro día. Sí, claro, incluso si la luna, por así decirlo, marcara los meses o iniciar el año, eso no probaría que un día comienza en la noche. Exactamente, absolutamente no. Porque quiero decir, incluso yo sigo el calendario lunar. Sigo el calendario judío porque creo que hace una buena combinación. Se llama calendario lunisolar. Es mitad luna, mitad sol. Va por la luna nueva, pero luego cada ciertos años lo ajustan para que coincida con el calendario solar, porque si no se desfasaría de las estaciones. Ahora bien, la Torá nunca dice que tengas que seguir nada de esto. Solo te lo estoy diciendo. Sé que hay diferentes calendarios y bueno, puedes elegir el que tú quieras. Ya sea que sigas el calendario lunar o el solar, lo que estás viendo es que el día comienza en la mañana. Y cuando ves la luna nueva en la noche anterior, significa que el siguiente día es el primer día del mes. Así que eso no prueba que un día comience en la noche. Olvidemos la Torah por un momento. Simplemente no es intuitivo, no tiene sentido, ¿verdad? Desde una perspectiva lógica o desde una perspectiva experiencial del mundo. ¿Cómo comienza el día? ¿Cómo lo dice la biología? Perdón que te interrumpa. ¿Qué piensas de la gente? Algunas personas me han dicho, oye, no uses la lógica. Solo sigue a Dios, pero no uses tu lógica. Y yo digo, no sé. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, claro, usar la lógica es importante, obviamente. La lógica no es la verdad en sí misma, ¿verdad? Pero lo que digo es que no estoy haciendo mi argumento desde la lógica. Estamos haciendo el argumento desde la Torá. Pero una vez que hago mi argumento desde la Torá, simplemente señalo que también resulta ser lógico y también tiene sentido desde una experiencia subjetiva del mundo. Tú experimentas el amanecer del nuevo día, la salida del sol, el comienzo del día. Un ejemplo claro, te levantas en la mañana, sales, haces tus cosas y así es como funciona el mundo. Es la creación. Lo que se nos está describiendo es ese proceso donde con la luz viene la creación, con la luz viene el nuevo día. Luego el día termina con la tarde. Después tienes ese periodo entre la tarde y la mañana, que es la noche, que es como un tiempo de descanso. Y luego en la mañana, el día anterior se completa y comienza un nuevo día. Así que es en la mañana cuando Dios crea sus cosas, cuando hace sus obras. Él crea el firmamento, el cielo, luego hay tarde y el día termina cuando llega la mañana. La noche está entre la tarde y la mañana. Y luego está la mañana del siguiente día. Después crea Dios las plantas, separa las aguas del mar, descubre la tierra seca, hace las plantas, llega tarde, el día termina, llega la mañana y así sucesivamente. Así que es muy intuitivo. Es como un extra, un plus que sea intuitivo. Si la verdad también es intuitiva, esto significa que de alguna manera tiene sentido. Y yo encuentro que la Torah en general es una religión muy intuitiva, muy orgánica. Tal vez no es algo a lo que puedas llegar automáticamente por ti mismo, pero una vez que la conoces, en realidad tiene sentido con tu alma. Claro, porque en realidad todo tiene sentido. Porque Dios nos creó. Él creó la naturaleza. Y Él también creó la Torá. Así que nuestro argumento no es solamente lógico, es bíblico. Pero afortunadamente resulta también ser lógico. Y por supuesto también tiene sentido. Así que me gustaría preguntarte,
¿Cómo reacciona la gente judía que está a tu alrededor con respecto a cómo observas el Shabbat? Antes que nada quiero decir que en este canal no condenamos a nadie, a ninguna otra persona porque guarden el Shabbat, por ejemplo, el viernes. No hay problema. Por mí está bien. No forzamos a la gente a que lo haga como nosotros lo hacemos. Solo mostramos las evidencias y cada quien es responsable de hacer lo que quiera. Así que bueno, dicho esto, ¿cómo reaccionan las personas, en este caso más la gente judía, a tu alrededor? ¿Cómo reaccionan respecto al Shabbat? ¿Qué te dicen? Bueno, como te dije, en realidad no tengo muchas personas judías a mi alrededor. ¿Sabes? Estoy seguro que no lo aprobarían, definitivamente no lo aprobarían. En su mayoría, sí tengo amigos y familia que todavía guardan el Shabbat desde el viernes por la noche, y de hecho voy y tenemos cena del viernes, pero bueno, yo manejo, yo trabajo, porque no estoy guardando Shabbat. Porque bueno, yo en lo personal no manejo en Shabbat y tampoco prendo fuego, pero sí manejo el viernes por la noche y trabajo el viernes por la noche, así que está bien para mí. Puedo visitar a mis amigos, pasar tiempo con ellos, puedo visitar a mi familia, pasar tiempo con ellos, y eso está bien para mí. Y de nuevo, como tú dijiste, no estoy aquí para condenar a otras personas por sus prácticas. Creo que también entiendo su argumento, que es que si Dios dijo eso con respecto a Yom Kippur y al Pesach, entonces tal vez eso sea suficiente para todas las demás fiestas, ¿verdad? Ese es básicamente su argumento. Y está bien, puedo entender eso, pero simplemente pienso que cuando estamos viendo qué constituye un día, qué constituye la noche, cuando te digo que hagas algo en ese día, eso se refiere al día, y el día comienza en la mañana, y la noche es ese día que está conectado con el día anterior, no está conectado con el día siguiente. Creo que eso es absolutamente claro en Génesis capítulo 1, y los rabinos lo leen al revés. Pero es imposible que la tarde venga antes del día cuando la definición de tarde es un periodo de transición entre el día y la noche. Así que es algo bastante insensato si lo piensas. Definitivamente desde la perspectiva de Génesis capítulo 1. Así que bueno, es algo no aceptado. Para mí funciona. Y de hecho me gusta. De hecho, recuerdo que la parte más rara para mí fueron las noches del sábado, por ejemplo. Porque en el judaísmo, cuando guardas de viernes por la noche a sábado por la noche, cuando llega el sábado por la noche, como que te quitas la camisa, sales corriendo a la calle, como, sábado por la noche. Se siente así como ese ambiente de sábado por la noche. Pero cuando yo estaba guardando el Shabbat el sábado, y luego llega el sábado por la noche y todavía era Shabbat, yo decía, Dios mío, esto es raro. Como que simplemente lo estaba absorbiendo más. Como que fue un momento muy sobrio en el que tuve que procesar muchas cosas ese día, porque simplemente no había terminado mi Shabbat. Incluso en la noche. Y sentí que fue un Shabbat profético, un Shabbat santo. A mí me gusta. Sentí que era lo correcto. Eso es muy hermoso. Ahora voy a preguntarte esto. Es una pregunta justa, me parece. ¿Qué ves tú como el mayor riesgo, por decirlo así, y el mayor beneficio de regresar exclusivamente a la Torah escrita? Digamos que cuáles serían los beneficios y también los riesgos para alguien que busca regresar a la Torah escrita. Bien, es una buena pregunta. Primero que nada quiero decir que no hay ningún riesgo. Y no digo eso porque no haya consecuencias, hay consecuencias, pero esas consecuencias no son riesgosas, son muy claras. Si abandonas la Torah oral y solamente vas a la Torah escrita, vas a perder tu conexión con la comunidad judía, eso sí. Así que eso no es un riesgo, es simplemente una consecuencia directa, porque la comunidad judía no acepta a personas que solo siguen la Torah escrita. Eso en sí mismo debería decirte algo sobre qué tipo de comunidad es, porque no pueden aceptar a alguien que dice, solo quiero seguir la Torah escrita. Así que eso no es un riesgo, es simplemente una consecuencia directa.
La recompensa es increíble. La recompensa es una libertad completa de la esclavitud de los hombres. Una libertad total de todas las restricciones y de todas las ideologías que te son impuestas desde la perspectiva del judaísmo ortodoxo. Incluso si no crees realmente en ello, e incluso si lo cuestionas, nunca puedes simplemente rechazarlo. Nunca puedes decir simplemente, oh, esto está mal, no sigo esto, no creo eso. No puedes ni siquiera decirlo. Siempre tienes que estar rodeado y tratar de justificarlo. Siempre tienes que darle vueltas al asunto. Pero cuando ves todo desde una perspectiva fiel a la Torá, no estás atado a nada de eso. Puedes soltarlo todo. Puedes seguir simplemente lo que dice la Torá. Y te liberas de muchas restricciones. Te liberas de la presión social. Porque al final es lo que es. Es como, míranos, somos tu comunidad, somos tu familia. Si no nos sigues, ¿a quién tienes? Te vas a quedar solo. Hay un elemento de miedo ahí. Entonces, cuando superas ese miedo y dices, voy a estar del lado de Dios, no importa lo que pase, no importan las consecuencias, porque esto es lo que se tiene que hacer, la verdad tiene que ser dicha. Mira el daño que hacen las mentiras, que causan en el mundo. La Torá dice, no mentirás, aléjate de la palabra falsa, no odies a tu hermano en tu corazón, sino reprende a tu prójimo. Tienes que confrontar a las personas, tienes que decirles cómo te sientes, pero con la verdad, y luchar por eso. Y eso te va a dar plenitud, propósito, libertad, te va a dar una recompensa. No hay riesgo, cero riesgo, solo recompensa. Es lo que yo podría decir, porque no puedes perder siguiendo a Dios. Y la Torah es exactamente lo que Dios nos dice que sigamos, sin añadir nada, sin quitar nada. No puedes perder por eso. ¿Será fácil? No, claro que no. ¿La vida es fácil? Claro que no. ¿Crees que los judíos ortodoxos la tienen fácil? Claro que no. ¿Los cristianos la tienen fácil? Tampoco. Nadie la tiene fácil. La pregunta es, ¿cuál es tu lucha? ¿Vas a seguir los objetivos de alguien más, agendas de alguien más, o vas a luchar por tu conexión con Dios? Y es lo que la Torá te ofrece. Te permite ser realmente claro contigo mismo. No necesito aprobación de los hombres, no necesito que me digas qué hacer, me importa mi relación personal con Dios. Voy a construir mi propia familia, quiero enseñar a mis hijos las leyes de Dios, la Torá. No quiero inclinarme ante ninguna autoridad falsa. Excelente, voy a hacerte un par de preguntas más. Una de estas preguntas es esta. Tengo que hacerlo porque obviamente, como sabes, mi audiencia creemos en Yeshua, en Jesús. Así que me gustaría preguntarte qué piensas tú de Jesús. Pero antes que eso, me gustaría saber qué piensas en general de la figura mesiánica. ¿Tú crees en un Mesías, en dos Mesías, en un Mesías? Yo sé que no es parte del tópico, no tienes que contestar si no quieres, pero si quieres contestar, está bien. No te preocupes. ¿Qué piensas de la figura mesiánica? ¿Crees en un Mesías o no? ¿O en dos Mesías? Mira, yo no soy alguien que esté preocupado por el Mesías en absoluto. No creo que sea el objetivo de la vida llegar al Mesías. Creo que el objetivo de nuestras vidas es llegar a Dios y creo que Él nos ha dado lo suficiente como para mantenernos ocupados como individuos en nuestras propias vidas. Cuando hablamos de Mesías, cuando hablamos de un Mesías, estamos hablando de un líder futuro. Aclaremos los términos. ¿Qué es un Mesías? Un Mesías es un líder futuro que será lo suficientemente grande y poderoso como para gobernar sobre todos y que de alguna manera va a llevar a todas las personas a un entendimiento de Dios y a una conciencia de Él, ¿cierto? Es más o menos eso, ¿verdad? Lo que se argumenta. Entonces, bueno, Dios trajo a Moisés para liderar a los israelitas. Bastante bien con eso, estoy feliz. Dios trajo a Sansón para luchar contra los filisteos. Con una quijada mató a 1000 hombres, bastante impresionante. Dios trajo al rey David para derrotar a Goliat. Dios trajo a Isaías, trajo a Jesús. Así que todas estas cosas son producto del plan de Dios. Dios siempre traerá grandes líderes. Y mientras más dignas sean las personas, mejores serán los líderes. Sin embargo,
Creo que si perdemos el foco, el punto, y esto se conecta con la conversación sobre la autoridad y todas estas cosas, es que si tu adoración a Dios y el camino de tu vida están enfocados en apuntar hacia un Mesías, estarías severamente equivocado, porque la vida no se trata de otra persona o de alguien que vendrá a salvarte. La vida se trata de ti y de lo que tú puedes hacer. Dios te creó para que puedas vivir tu propia vida y escribir tu propia historia. ¿Vas a esperar a que alguien más te salve o vas a ser el vehículo de tu propia salvación? Por supuesto necesitas la salvación de Dios, no lo niego, claro que sí. Y creo que es parte de la creencia incluso cristiana. Yeshua es el que da salvación y muchos creen que es Dios mismo, ¿verdad? Entiendo ese concepto y creo que Dios es Salvador, claro que sí. Sin embargo, no creo en confinar esa adoración exclusivamente a una sola figura, a un solo personaje, cuando en realidad se nos pide simplemente que sigamos lo que Dios nos dice que hagamos. Ahora, no sé qué va a pasar en el futuro, no lo sé. Así que sería un necio si dijera, sé con certeza que no hay Mesías, o Jesús no es Dios, o Jesús no es el Mesías. No podría asegurar estas cosas. No lo sé, ¿ok? Solo sé lo que hasta ahorita me ha sido revelado. Uno de mis versos favoritos es Deuteronomio 29, verso 28. En algunas Biblias 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos todas las palabras escritas en esta Torah. Entonces lo que nos ha sido revelado es lo que está escrito en la Torah. Lo que está en la Torah que nos dice que hagamos como individuos, construir familias, ser productivos, seguir a Dios, vivir en plenitud, en totalidad. Y lo que Dios decida hacer en un futuro, porque Él es Dios. Lo que los profetas dicen que sucederá en el futuro, solo será verdadero si sucede. Lo que dice Deuteronomio 18:22 es que si quieres saber si una profecía es verdadera, mira si se cumple. Si se cumple es verdadera, si no, no es verdadera. Así que hay muchas profecías que estamos esperando ver desarrollarse. Veremos qué pasa. Pero no creo que la vida sea un juego de espera. No creo que estemos aquí esperando a que alguien venga a salvarnos. Creo que en este mismo momento presente, si creemos en el nombre de Dios mismo, en Yahvé, Jehová, en Yahweh, Él representa el momento presente. Dios es el Dios de la presencia, de la existencia misma. Dios es el Dios con quien podemos encontrarnos en este momento presente. No esperemos cosas para un futuro, para realizarnos como individuos. Dios dice, vuélvete a mí mismo, ahora mismo. Vuélvete a mí ahora mismo. Y yo me volveré a ustedes. Este es un llamado a cada individuo y a la unidad familiar a volver a Dios. Entonces tomar eso y convertirlo en una profecía mesiánica no es mesiánico, es personal. El concepto del Mesías es impersonal. Es alguien más, una figura, un personaje. No me gusta eso. No creo que sea el tema de la Torah. Y no creo que sea realmente lo que Dios quiere de nosotros. Así que para responder tu pregunta de forma directa, simplemente no soy una persona mesiánica como tal, ni desde la perspectiva judía ni cristiana. No es algo en lo que piense todo el día. No es algo que yo adore. No es algo a lo que apunte. Yo solo sirvo a Dios, apunto hacia el bien. Quiero que Dios me bendiga mi vida personal, quiero estar cerca de Él, que mi familia prospere, quiero que la humanidad mejore. Y cualesquiera que sean los vehículos de salvación que Dios use, ya sea su hijo o un hombre o cualquier cosa, creo que solo tenemos a Dios a quien agradecer por los grandes líderes que Él nos ha enviado. Pero no creo que debamos aferrarnos a eso de una manera equivocada. Incluso los israelitas lo hicieron con Moisés, ¿verdad? Moisés fue un líder grande, tan cercano a Dios y actuando directamente por la mano de Dios, haciendo todo lo que Dios le decía, partiendo el mar, ¿verdad? Cuando Moisés se ausentó por un tiempo en el monte Sinaí, ¿qué dijeron los israelitas? ¿Dónde está Moisés? Necesitamos un nuevo Dios. Y esa fue la respuesta. Moisés se fue. Así que ahora necesitamos un nuevo Dios. Y eso nos lleva a la cuestión de autoridad. Personas con autoridad fuera de Dios mismo. ¿De qué se trata eso? Si pierdes a tu rabino, si pierdes a tu profeta, pierdes a tu Mesías, entonces perdiste a Dios. Creo que hay demasiada dependencia de figuras, incluso de figuras como Moisés.
por grande que él haya sido, hasta el punto de decir, oh, como Moisés no está, ahora necesitamos un nuevo Dios. No, no porque no esté Moisés, significa su nuevo Dios. Excelente, yo respeto mucho que seas muy honesto, muy frontal, muy respetuoso. Yo respeto tu manera de pensar. Por supuesto, en muchas cosas yo pienso muy diferente. Obviamente no voy a debatirte, claro que no. Solo quería saber cómo piensas sobre todo esto, sobre todo este tema, y aprecio mucho tu respuesta. Y yo estoy de acuerdo contigo. Sí hay que hacernos cargo de nuestras propias vidas. No tenemos que estar culpando a los demás. Pero en el concepto de Yeshua, porque a ver, en este canal no pensamos como la mayoría de los movimientos de raíces hebreas o cristianismo. Nosotros vemos a Yeshua como un salvador ancestral prometido. Porque en el mundo semítico, que es el mundo antiguo hebreo, la manera en que ellos veían el mundo espiritual es muy similar a lo que Jesús nos enseña. Pero bueno, eso tema para otra ocasión. Lo que quiero decir es esto, que estoy de acuerdo contigo en que debemos de hacernos cargo de las cosas. Por supuesto que sí, pero ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir? Sí, claro. Incluso desde el entendimiento cristiano de que Jesús murió por los pecados y que su sacrificio es la fuente de la expiación y limpieza, ningún cristiano cree que ahora ya no tiene que hacer lo correcto, ¿verdad? O que debes de pecar o puedes pecar, sino que peques, no más, que ya no peques. Ese es el punto. Incluso si Dios viene y te ayuda a sanar de tus pecados, eso no significa que debas de seguir pecando o que puedas seguir pecando. Toda la idea aquí es que necesitamos mejorarnos a nosotros mismos, y eso es realmente el mensaje de la Torá. Desde Caín, ¿verdad? Al principio le dice, ciertamente te puedes mejorar a ti mismo y serás exaltado, ¿verdad? Si te mejoras a ti mismo, serás elevado. Si regresas a Dios, entonces Dios estará contigo. Si circuncidas tu corazón, Dios circuncidará tu corazón. Todos estamos obligados a hacer algo al respecto, y la razón por la que no me gusta la idea mesiánica es porque saca a las personas de un momento presente, las saca de sus propias obligaciones personales. Es como, oh, estoy esperando que alguien más lo haga por mí, y esa no es una buena actitud. Claro que no. De hecho, estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo enseño en este canal, y eso que creemos en Yeshua, creemos en Él, pero yo no estoy afirmando, Él ya viene este año, Él viene en 5 años, Él viene en 7 años. No, yo no sé cuándo vaya a venir, lo único que sé es que yo lo sigo y yo vivo día a día mejorando yo mismo lo mejor que puedo, dejando el pecado atrás. Claro que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. No podemos estar esperando a Jesús siempre que venga a hacer todo Él y yo no hacer nada por cambiar este mundo. Y no cuestionar las cosas y seguir ciegamente a la gente. No, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz, tenemos que ayudar en este mundo de tinieblas. Tenemos que hacer algo, porque estamos de acuerdo, ¿verdad?, que este mundo está realmente profundo en tinieblas, hundido en tinieblas. Como tú lo dijiste, hay gente que incluso ya no saben siquiera si son hombres, si son mujeres. ¿Qué está pasando aquí? Incluso estoy seguro que si por algo Noé viajara en el tiempo y llegara a estos tiempos, diría, ¿qué está pasando aquí? Regrésenme. Regrésenme. Así que estoy de acuerdo en que hay que hacerse cargo. Aprecio tu respuesta, claro que sí. No quiero tomar más tiempo. Sé que ya estamos conversando desde hace un tiempo, pero te quiero preguntar 2 cosas. Eres psicólogo, ¿verdad? Yo leí algo por el estilo. Sí. Tengo una licenciatura en psicología, claro que sí. ¿Cómo combinas el conocimiento de la psicología con la Torá? ¿Crees que empata la Torá y la psicología? Bueno, mira, sí, yo fui a la escuela de psicología, así que solo obtuve una licenciatura. Una licenciatura en la universidad realmente no cuenta para mucho, es como otro diploma de preparatoria. Para llegar a algún lado en la universidad tienes que pasar al menos, 10 años entregando tu vida y dinero a una institución. Y como lo dije antes, yo soy anti-instituciones en general. No creo que enseñen muchas cosas de valor. Lo que aprendí en la universidad no fue nada comparado con lo que aprendí en la vida real.
y con lo que aprendí en la Torá y de mi propia experiencia y estudio. La realidad es que necesitas educarte a ti mismo y la psicología es el estudio de la mente humana. Ahora, la mente humana no puede limitarse solo a la neurociencia. No somos solo hormonas y ya sabes, propiedades químicas. Hay mucho más en el alma humana de lo que siquiera puede definirse. Así que encuentro que simplemente la Torá es la mejor fuente posible para entender a Dios, la espiritualidad, para entender moralidad, la ley y también la psicología, por supuesto. Todas las historias de los patriarcas y las matriarcas de la Biblia, todos los personajes y las figuras, podemos ver cómo interactúan con la vida y cómo interactúan con la lucha y el desafío. Eso es una clase magistral para fortalecer tu mente y tu alma y entender cuál es el propósito en esta vida. Cómo no caer en depresión, cómo no caer en ansiedad. La fe es justicia. Creer en el plan de Dios te va a dar paz mental. José es uno de los personajes más asombrosos porque tiene la mente más clara respecto a Dios, a pesar de que constantemente es maltratado e injustamente vendido como esclavo, arrojado a la prisión. Todas estas cosas le suceden y pase lo que pase, él cree en Dios y sabe que tiene un buen plan para él. ¿Verdad? Dios tiene un buen plan para mí, y aunque ustedes pensaron hacerme el mal, Dios pensó todo para bien. Esto es lo que le dice a sus hermanos al final de Génesis. Así que este es el entendimiento de que Dios está por encima de todo, de que su plan es poderoso, de que puedes obtener tu fuerza de Dios. Él es el que te da la fuerza para que puedas atravesar incluso las cosas más duras, te da fortaleza mental y entendimiento de lo que es la vida realmente. Y si entiendes la importancia entre el hombre y la mujer, y si entiendes la importancia de todas estas cosas, empiezas a ver el valor de la vida y empiezas a tener claridad psicológica. Pero hoy en día, en la psicología moderna están enseñando completas aberraciones, cosas sin sentido. Le enseñan a la gente confusión, le enseñan cosas como solamente cosas sin claridad, les dan solo pastillas, solo más y más pastillas, los diagnostican, les enseñan que tienen distintas enfermedades mentales, esto está mal contigo y te dan más pastillas, más medicaciones. Y esto es desastroso, porque de nuevo, confirman las ideas terribles de estas personas de, como si las mujeres deberían de dejar a sus maridos, o te dicen, por ejemplo, que es bueno ser gay, y todas estas cosas que vemos en la modernidad. Así que estos psicólogos refuerzan estas ideologías en la mente de las personas cuando van a verlos y en vez de sanarlos, los enferman. Así que en el libro de psicología, por ejemplo, el DSM, que es el manual de diagnóstico estadístico que usan los psicólogos para las enfermedades mentales, antes la homosexualidad y este tipo de disforias de género solían ser enfermedades médicas. Ahora las quitaron del manual. Ahora ya no son catalogadas enfermedades. Ahora resulta que son cosas buenas, cosas normales, ¿verdad? Así que la psicología moderna es una institución profundamente corrupta. Por eso también la dejé. Pero el estudio de la psicología es importante y la Torá es muy poderosa para darnos entendimientos claros de la psicología humana. Por cierto, la psicología, pero desde la perspectiva de Dios. No un entendimiento humano ingenuo de la psicología, no. ¿Cuál es la psicología de la Torá? La inclinación del corazón del hombre es mala desde su raíz, ¿verdad? La Torá te dice, tú eres malvado, así que levántate y ayúdate. Sé mejor persona, deja de hacer maldad. Ahí hay claridad, ¿sabes? Deja de ser débil, deja de caer en tu pequeña depresión y tu pequeño ritual patético de autocompasión. Levántate, haz algo bueno con tu vida, sirve a tu Dios, obtén el poder de Él, obtén tu fuerza de Él y cumple realmente lo que Dios quiere de ti en la vida. Así que creo que la Torá nos empodera mucho más allá de lo que las disciplinas y los estudios de la ciencia moderna y, ya sabes, la religión hacen por nosotros supuestamente.
Porque nosotros tenemos la palabra del Dios, la palabra del Creador directamente, y Él está abordando todos estos aspectos. Él está diciendo, yo soy tu sanador, yo soy tu legislador, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor, soy tu Padre, soy tu Creador, soy tu Salvador. Todo proviene de Dios. Y entonces podemos empezar a ver dónde viene realmente todo, de dónde viene el problema, y podemos conectarnos con la fuente de la energía que impulsa toda la existencia, en lugar de ser una pequeña herramienta para que alguna institución te use, te manipule. Así que sí, antes que nada quiero decir que sí hay valor en tener a alguien con quien hablar, y esa es realmente la razón por la que la terapia siquiera se menciona como algo valioso, porque es como, oh, todos necesitan a alguien con quien hablar. Claro que sí, pero recuerda, si tuvieras buenas relaciones saludables, podrías hablar con tu esposa, si tienes hombre con tu hombre, hablar con tus hijos, con los padres, tus amigos, habría más compañerismo. El problema es que hay tanto dolor y sufrimiento y todos están tan solos y separados, y el aislamiento incluso causa la necesidad de que una persona externa, que en realidad incluso es un extraño para ti, empiece a aconsejarte. Y ojo, no estoy diciendo que todos los terapeutas son malos, no estoy diciendo que todos los judíos son malos, no estoy diciendo que todos forman parte o todos los que están dentro de una institución sean malos per se. Obviamente hay gente con bondad dentro de esas instituciones, sin embargo debes de tener la capacidad de distinguir las cosas y liberarte y vivir de una manera independiente. Libérate a ti mismo. Encuentra personas en las que puedas confiar. Si encuentras un mentor o alguien que pueda guiarte, está bien, ¿sabes? Como yo, por ejemplo, estaba tan cansado de las instituciones que pensaba que nunca tendría un mentor y que nunca tendría alguien con quien pudiera aprender de nuevo, porque simplemente pensaba que todos eran tontos. Pero luego Dios me bendijo y me puso personas en mi camino de las que puedo aprender, que pueden desafiarme y a las que yo puedo desafiar, y podemos crecer juntos. Así que no subestimemos el poder de otras personas. Los individuos son poder. Los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Las instituciones son solo una construcción hecha por el hombre. Solo sirven para algo si son justas y morales y si están gobernadas por personas justas que quieren hacer cosas buenas. Así que la verdadera fuerza está dentro de ti, dentro de las personas en tu vida. Encuentra personas a las que puedas ayudar y que te puedan ayudar. Eso es importante. Y hay mucho que puedes aprender de todas las áreas diferentes. Pero cuando estás buscando una fuente de perfección, algo que puedas seguir verdaderamente y fielmente, eso sería la Torah, la instrucción de Dios, porque es clara, es hermosa, da vida. Como Moisés le dice a los israelitas al final de Deuteronomio, esto es tu vida. Esta es la parte increíble, ¿no? No solo es vida, sino que te ayuda en tu vida, te ayuda a manejarte en la vida, porque la ley de Dios es vida. Es el aire que respiras, así que te da fuerzas para tomar otro respiro y pasar al siguiente día, porque sabes y crees en lo más profundo de tu corazón que Dios es real, que se preocupa por ti, que Él te conoce, que Él te ve, que tu vida tiene significado para Él, que tienes que esperar a ser alguien más y que no esperar que alguien lo haga por ti, que puedes hacerlo tú también por ti mismo, que puedes ponerte a trabajar en ti mismo, hacer algo por tu propia iniciativa. Eso es hermoso. Y por supuesto, no importa lo que hagas, se lo devuelves a Dios, ¿verdad? En Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer estas riquezas y grandes cosas. En última instancia, tenemos que entender de dónde viene nuestra fuerza y entonces poder sentir esa gratitud por todo lo que nos da. Y una cosa más, quiero hablar de que te acusan de antisemita. Creo que es muy chistoso porque creo que está pasando eso hoy en día, que los judíos realmente creen que van a ayudarse a sí mismos diciendo estas cosas. Y obviamente hay gente mala que genuinamente odia a los judíos. Claro que sí, sí los hay, es verdad, pero también simplemente hay personas que solamente están señalando cosas que están haciendo mal los judíos y eso no te convierte en antisemita, te convierte en alguien que dice la verdad. ¿Por qué señalarías a los judíos cuando hacen algo mal? Señalarías también a los cristianos, ¿verdad? Cuando hacen algo mal. A cualquiera. Eso se trata de desafiar a la autoridad y de oponerse a las normas aceptadas. Personas que afirman tener la autoridad sobre la palabra de Dios. Y sin embargo, no pueden justificarlo de ninguna manera real. Y lo que están diciendo obviamente no es verdad. Así que solo quería animarte, Ricardo, a no caer en ninguna desesperación por eso.
Yo no pienso que seas antisemita. El simple hecho de que tengas una conversación conmigo y que tengas una conversación abierta y amorosa y honesta, significa que no odias a los judíos. Tal vez odias la deshonestidad. Yo también odio eso. Así que yo estoy dispuesto a señalarla entre judíos, entre ateos, secularistas, entre cualquiera. Y realmente dentro de mí mismo también, porque tienes que estar dispuesto a señalar lo incorrecto también dentro de ti mismo y ver más allá de las mentiras. Así que yo oro para que todos podamos llegar a la paz y tener conversaciones honestas unos con otros. Así es, estoy de acuerdo, tenemos que empezar con nosotros mismos. Y sí, muchas gracias por todo lo que comentas. Y por supuesto, como ves, no soy antisemita, claro. Soy antimentirosos. Eso sí puedo decirlo. Eso sí es correcto, soy antimentirosos. Y por supuesto, yo entiendo, todos nos equivocamos, yo también me equivoco. Tengo errores, claro. Sí, en mi vida tengo errores, pero no es intencional. Yo no le miento a la gente. Yo no quiero ser una mala persona con los demás. Por supuesto, todos tenemos errores. Eso es normal. Pero es muy diferente cuando tienes malas intenciones. Y aquí en Hispanoamérica hay varios canales en español que claramente tienen malas intenciones. Se nota. Se puede hasta oler, se puede ver. Así que yo pienso como tú piensas. Y sí, por supuesto, tenemos que seguir realmente al Creador, incluso si estamos equivocados en algunas cosas o tenemos errores, debemos seguir adelante. Nuestro corazón tiene que ser realmente honesto para acercarnos al Creador. Así que, bueno, Israel, antes de despedirnos, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera? ¿Una pregunta que te gustaría que te haga antes de retirarnos? No, creo que hiciste un buen trabajo, realmente completo. Te agradezco que me hayas invitado. Estos son temas muy importantes porque todos necesitamos llegar a un entendimiento. Y creo que la Torah es simple. Creo que por eso la amo tanto. Porque nos falta simplicidad. Todo está tan sobrecomplicado todo el tiempo, cuando en realidad las cosas no son tan difíciles, las cosas son simples. La buena vida es clara. Dios sabe lo que queremos, Él sabe lo que necesitamos, y todo lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones correctas y ser justos, ser buenas personas. Y entonces empezaremos a ver cambios reales, cambios que sucederían rápidamente. Todos quieren ver que cambie el mundo, todos quieren ver que las cosas mejoren, pero nosotros somos los que podemos hacerlo. A nosotros se nos dio la llave para abrir la puerta. Eso es de alguna manera la Torah. Así creo yo. Y creo que si llegamos y seguimos a Dios fielmente, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y recursos, seguimos los mandamientos, empezaremos a convertirnos en mejores personas y veremos mucha mejoría. Muchas gracias por tus consejos. Bueno, ahora me gustaría que le digas a la gente en dónde te pueden encontrar para que vayan a tu canal, se suscriban a tu canal, para que te sigan en tus redes sociales, Israel. Así que, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, gracias. Se pueden suscribir a mi canal en YouTube. Es Israel Horowitz. En Instagram, Facebook, TikTok, en X. También he escrito 2 libros. Tengo un programa de consejería. ¿Tienes 2 libros? Sí, tengo 2 libros. Perfecto, voy a poner el link de tus redes sociales en los comentarios. Y perfecto. ¿Qué más? Gracias. Bueno, también hago consejería personal por si alguien quiere entender la Torah por sí mismos. Yo les enseño material, herramientas para que estudien, para que ustedes tengan información para estudiar la Torah y obtendrán esa claridad y sabrán cómo proceder para que no tengan que pasar por todos los dolores de cabeza que los rabinos suelen causarles. Perfecto, Israel. Bueno, lo único que tengo que decir es que eres increíble, muy gentil, muy despierto, me di cuenta de eso.
Y bueno, yo espero que esta obviamente no sea la última vez que estás en el canal. Me gustaría que tocáramos otros temas y por supuesto si Dios lo permite. Y pues bueno, Israel, muchísimas gracias. Una disculpa, mi inglés no es nada bueno. Hice lo mejor que pude. Pero bueno, creo que nos entendimos. Quiero que el Creador te bendiga. Deseo que Dios te bendiga mucho. Pareces una buena persona en realidad y espero, por supuesto, verte de nuevo en el canal. Claro que sí. Gracias por todo, Israel. ¿Quieres comentar algo más antes de despedirnos? Yo digo amén, que Dios te bendiga también y muchísimas gracias. Ok, perfecto, hermano. All the best. Shalom. Shalom.